derrama tu espíritu en esta familia de Nazaret que con gran anhelo espera este encuentro de oración para poder experimentar ese fuego de amor que venga a erradicar el hielo de nuestros corazones, que venga a expulsar de nosotros todo ese frío intenso y que nos lleve a una respuesta radical, firme, una disposición total a que una chispa del corazón enamorado de Jesús encienda nuestros corazones de amor. Amada Virgen María, acompáñanos en este proceso. Hemos contado con tu presencia desde el mismo momento en que nos reunimos y desde tu corazón inmaculado hemos hablado a nuestro Señor, ofreciéndole nuestra gratitud por hacerse presente en medio de nosotros. Sin ti, María, no tendríamos a Jesús. Y Jesús encontró en ti la respuesta al gran sueño que tiene con cada uno de nosotros. Por eso, mamá, enséñanos a hacer realidad los sueños de Dios. Enséñanos a disponer el corazón para que, correspondiendo a la divina voluntad, Dios realice sus sueños en mí, en cada uno de los que están aquí en esta oración. Así pueda dar también a luz a Jesús, puede dar los frutos de la dulce palabra que se siembra en mí y que crece de día en día. Que pueda dar fruto de amor, de generosidad, de grandeza, de longanimidad, de pureza, de mí mismo, alegría, paz, bondad, que pueda ser expresión viva de lo que tú me llamas a hacer, es decir, Eucaristía, una vida siempre en favor de los demás. Danos tu Espíritu, Señor, y enamóranos cada día más de ti. Estamos reunidos, Señor, esperando tu promesa. Un pueblo que anhela sentir un soplo de vida, más de tu presencia. Estamos reunidos, Señor, esperando tu promesa. Postrados venimos a darte el corazón como una ofrenda. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor y cantar hosana al Rey, y cantar hosana al Rey. Estamos reunidos, Señor, esperando tu promesa. Un pueblo que anhela sentir un soplo de vida, más de tu presencia. Estamos reunidos, Señor, esperando tu promesa. Postrados venimos a darte el corazón como una ofrenda. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria.
gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor y cantar hosana al Rey, y cantar hosana al Rey, y cantar hosana al Rey. Muy bien, quiero que todos pensemos en la Eucaristía en este momento, teniendo en cuenta que ya llevamos varios meses sin poder participar de manera directa en ella. Lo hacemos con una comunión espiritual, lo hacemos de manera virtual y anhelamos profundamente volver a ella. Alex me pidió el favor de que compartiera con ustedes un tema que tuviera relación profunda con la familia. Y yo pensé en la Eucaristía porque definitivamente la Eucaristía es el banquete de los hijos de Dios, el banquete de la familia de Dios. Y todos nosotros, los que somos bautizados y nos hemos formado en una experiencia de crecimiento eh, en la fe y hemos recibido los sacramentos de la iniciación, la Eucaristía y lo hemos completado con la confirmación, pues somos hijos de Dios por el bautismo, invitados a la mesa del Señor, que es la Eucaristía, y recibimos el fuego del Espíritu que nos permite decir Abba, Padre, Papá. Precisamente acogiendo las enseñanzas que Jesucristo nuestro Señor nos ha dado sobre la revelación del corazón del Padre, que nos ama a cada uno de nosotros como sus hijos. Entonces, yo pensaba que la familia necesita de la Eucaristía. La familia inicia con la experiencia del amor humano. Un hombre y una mujer que se enamoran y expresa el querer de Dios desde los orígenes, que es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado cuando se le pregunta a Él sobre la licitud, si es lícito o no es lícito despedir a una mujer por cualquier situación. A lo que Jesús dice, vamos al principio. Y dice, en el principio, el querer del Padre no era ese. El querer del Padre es que el hombre y la mujer formen una comunión de amor y de vida, que se vuelve expresión, lenguaje vivo del amor mismo de Dios. Por lo tanto, toda familia se funda a partir del amor del hombre y de la mujer. Los hijos son frutos de ese amor. Y cuando Dios se revela a través de la historia, nos manifiesta en cada uno de los profetas cómo Él se presenta como el esposo y elige al pueblo como su esposa. Cuando miramos la predicación de nuestro Señor Jesucristo, descubrimos que Jesús se presenta como el novio y luego se habla del esposo y es Cristo mismo quien en la Eucaristía, Jueves Santo, alrededor de la mesa, nos declara la plenitud de su amor, que es un amor que va hasta la entrega total de sí mismo y expresa los votos matrimoniales, por supuesto.
el hombre y la mujer que frente al altar se entregan mutuamente porque se aman y sellan ese amor delante de Dios pidiéndole a Él su bendición para poder construir una familia. La consumación del amor humano se da precisamente en el lecho nupcial y la consumación del amor de Jesús que se desposa con la iglesia, Jueves Santo, se consuma precisamente en el madero de la cruz, el Viernes Santo, en el leño nupcial. Los frutos del amor conyugal son nueva vida, el hombre y la mujer que dan a luz un hijo, una niña, un niño, niños y niñas. Y Dios que, unido a su iglesia, se entrega por ella en el madero de la cruz y esa entrega de amor da el fruto de la vida nueva, de la vida resucitada. Cuando nosotros hablamos de Eucaristía, podemos correr un peligro y es hablar de un ausente. La Eucaristía, lo primero que quiero que ustedes comprendan al explicarles esta primera parte de la esponsalidad es que cuando hablamos de Eucaristía no estamos hablando de un ausente, estamos hablando del presente. Jesús está presente en ella. Jesús, el esposo de la iglesia, es el que nos espera en la casa del Padre y es el que nos acoge, nos habla y nos invita a sentarnos a la mesa. Entonces, nosotros durante este tiempo hemos tenido hambre de Eucaristía, por supuesto que sí. Es como cuando el esposo sale de la casa por cuestión de trabajo, porque trabaja en una multinacional y lo enviaron para otro país y ha durado 6 meses fuera del país, pero la esposa no pudo viajar con él porque los niños están en la escuela y toca acompañarlos y toca estar frente a ellos, junto a ellos. No se puede cambiar de colegio a última hora. Entonces, es un tiempo en que el esposo está ahí, por supuesto, porque está la llamada, está, eh, digámoslo así, esa comunicación constante, tenemos la virtualidad, pero anhelamos profundamente abrazarlo, anhelamos profundamente sentir sus besos, sentir su presencia, su calor. Y yo me imagino que el día que volvamos al templo vamos a experimentar ese gran gozo, ¿no? Señor, hemos vuelto después de este exilio, después de este tiempo de no estar contigo, hemos vuelto a tu dulce presencia, ya no para escucharte a través de la virtualidad, sino para escucharte en vivo y en directo, tú que nos hablas a nuestro corazón, tú que nos invitas a tu mesa. Y qué rico es poder estar contigo y poder comer juntos, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a comprender la Eucaristía para poder celebrarla de una manera más digna. Cuando miramos la historia de la Eucaristía, descubrimos que en la antigüedad cristiana se daba una catequesis mistagógica que solamente era impartida por el obispo. Esa catequesis se da después del bautismo y la finalidad de la catequesis que daba el obispo era introducir a los fieles en las profundidades del misterio, ese misterio de amor que se hace presente en la Sagrada Eucaristía. Entonces, eh, allí el obispo le daba a conocer a los bautizados la grandeza de ser hijos de Dios
grandeza de la presencia de Cristo, Eucaristía, y revelaba todos los secretos para que nosotros pudiéramos entrar en una intimidad de amor, ¿verdad? Y así se podía acompañar al bautizado hacia una profundización del misterio de Cristo presente en la Eucaristía, como un noviazgo prácticamente. Era como la experiencia que se tiene al salir con una persona que uno ama, bueno, de la cual uno se siente atraído y que está empezando un camino serio de noviazgo y comparte con ella, escucha y empieza a escuchar su corazón y a atender su corazón para poder tomar una decisión por él, por esa persona que uno está conociendo. Así hacían los obispos, meter a todos los bautizados en una catequesis especial, donde empezaban a revelar el corazón de Dios manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que pudiéramos entender la grandeza de la Eucaristía. Y nosotros, desafortunadamente, no hemos tenido esa experiencia, porque llegamos a la Eucaristía desde que éramos unos niños y se nos volvió algo muy común. Para nosotros muchas veces la Eucaristía no es algo nuevo por descubrir, sino que es algo antiguo y profundamente familiar, tan familiar que muchas veces no me admiro, no descubro la grandeza de lo que yo celebro y la importancia de aprender a celebrar bien la Eucaristía es rescatar la Eucaristía de la costumbre. No podemos acostumbrarnos a ella. En el grupo me imagino que hay esposos, matrimonios consolidados, y una de las grandes crisis que tienen también los esposos es la costumbre, acostumbrarse. Acostumbrarse hace que uno se falte al respeto. Acostumbrarse hace que uno no se dé cuenta del otro. Acostumbrarse como que le impide a uno descubrir la grandeza de la persona que tiene al frente, de la persona que tiene al lado. Y todos los seres humanos somos un misterio que se va revelando diariamente. Por lo tanto, necesitamos recuperar la grandeza de la Eucaristía. El Papa Juan Pablo II, en la carta apostólica que dirigió precisamente para el inicio del año eucarístico 2004, invitaba a resucitar el estupor eucarístico, es decir, a admirar la presencia total de Dios. Es que ahí está Dios en su plenitud. Yo digo constantemente, quisiera hablar con Dios, quisiera verlo, quisiera sentirlo. Oye, la Eucaristía es el lugar para ello, porque ahí está la enormidad de Dios, la grandeza de su presencia, la plenitud de su amor. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a vivir. Ahora que Dios mediante se reabren los templos, que vayamos nosotros a encontrarnos con nuestro amado. Qué lindo, ¿no? Como cuando vuelve el esposo de los 6 meses de haber estado fuera del país y la esposa sale al aeropuerto a recibirlo en compañía de los niños, con una gran alegría, con un gran amor, esperando precisamente su abrazo y sus besos. Así tendremos que volver nosotros a la Eucaristía, aprender a descubrir la enormidad de Dios, ¿sí? La enormidad es una palabra que utiliza mucho el poeta francés Paul Claudel y nos habla del sentido positivo de la Eucaristía, más allá
de las simples rúbricas, de las normas. Y yo quiero que nosotros miremos los tres momentos de la Eucaristía. La primera parte se le conoce como la liturgia de la palabra. Para poder adentrarse uno en la liturgia de la palabra, lo primero que uno hace es reconciliarse. Yo llego a la iglesia, entro en una actitud festiva porque hay un canto de entrada, un canto lleno de alegría, de emoción, y luego viene el reconocimiento de mi debilidad. Esos son los ritos iniciales. Y yo pido perdón, reconozco que me he equivocado, que he faltado al amor y le pido al Señor que me perdone. De la misma manera, nosotros tendremos que aprender a celebrar el amor familiar. Un amor que muchas veces es herido por nuestras faltas de detalles, por que a veces no escuchamos al otro, porque pasamos de alto a una celebración especial, el cumpleaños, el aniversario, porque de pronto faltamos al servicio, vemos a la otra persona tan atareada y como que no nos inmutamos, preferimos estar metidos en nuestras cosas. Y la Eucaristía nos enseña precisamente a mirar el corazón y descubrir nuestros egoísmos, nuestra individualidad, nuestro encerrarnos en nosotros mismos, nuestra tendencia hacia la mundanidad, ¿sí? Y es importante que nosotros, para poder recibir al amado, le pidamos perdón por haberlo ofendido. La liturgia de la palabra, en los comienzos de la iglesia, estaba separada del resto de la liturgia eucarística. Entonces los discípulos participaban de la liturgia de la palabra en el templo, en las sinagogas. Allí se leía la Biblia, se recitaban los salmos, se hacían las oraciones en compañía de todos los judíos, de todos aquellos incluso que todavía no habían aceptado a Cristo. Y después de que se celebraba la palabra, las personas iban a sus casas. En sus casas se hacía el compartir del pan. Entonces, las personas hacían una cena y tenían una experiencia de compartir, de amistad, de cercanía alrededor de la mesa y hacían lo que el Señor les había pedido, ¿no? Hacer esto en conmemoración mía. La fracción del pan, la bendición de la copa, el vino, hasta que esa práctica se volvió un poco difícil. El apóstol San Pablo ya se quejaba de esa práctica, diciendo que se estaba prestando para muchas diferencias, porque había gente que tenía buenos ingresos, muy buenas entradas económicas y hacían unos banquetes estupendos, pero empezaron a darse grandes diferencias entre aquellos que tenían mucho y los que poco tenían. Y se volvió una experiencia un poco difícil porque se veían muy marcadas las diferencias entre los que más podían y los que menos podían. Entonces, la palabra empezó a tener también hostilidad. ¿Por qué? Porque los que no aceptaban a Cristo empezaron a perseguir a los que aceptaban a Cristo. Entonces, no solamente se daban las diferencias al interior de la comunidad, sino que se empezó a dar también las diferencias al exterior de la comunidad cuando se hacía la liturgia de la palabra. Entonces, se vio la necesidad de trasladar la liturgia de la palabra
a los lugares donde se compartía el pan. Así la liturgia de la palabra vino a ser parte constitutiva de la fracción del pan. ¿Sí? Se va dando la Eucaristía como la conocemos hoy en día. Entonces, esta palabra adquiere un sentido muy bello, porque las lecturas del Antiguo Testamento empiezan a tomar un tinte cristológico muy profundo. Y es que la palabra escuchada dentro de la celebración eucarística adquiere un sentido nuevo para toda la vida de las personas. No es lo mismo escuchar la palabra en mi casa, a solas, que escucharla en compañía de todos los que creemos en Cristo y meditarla con la iglesia, aprendiendo de la experiencia misma de la iglesia. Vamos a ir descubriendo cómo esa palabra está presente y la fracción del pan era iluminada por la palabra que escuchábamos. Hoy en día lo vivimos de esa manera. Cuando vamos a la mesa del altar, lo que se realiza en el altar ya estaba preanunciado en la liturgia de la palabra y nos va dando una mayor comunión, ¿no? El amado que se entrega completamente en el madero de la cruz, en el altar, es aquel que me ha hablado. Y así los episodios, las palabras de la Sagrada Escritura, no solamente eran narrados, sino que empiezan a ser revividos, porque la Eucaristía, la liturgia de la palabra, se hace memoria, se hace realidad, se hace presencia, y lo que sucedió en otro tiempo viene a tener vigencia también para nosotros hoy en día. Es esa comunión con la palabra y la fracción del pan la que le va dando una nueva dimensión a todo el conjunto de la celebración eucarística. Y es así como cuando uno escucha, por ejemplo, el episodio del Éxodo en el capítulo 3, sobre la zarza ardiente, cuando Moisés ve a esa zarza que arde y que no se consume, una teofanía que marca radicalmente su vocación. Pues nosotros cuando escuchamos ese texto, estamos precisamente ante nuestro Señor Jesucristo, que es la verdadera zarza, y es donde se planifica nuestra vocación. Nosotros estamos llamados a dejarnos tocar por el fuego del Espíritu presente en la persona de Cristo. Es así como vamos a recibir al verdadero carbón ardiente del que nos habla el profeta. Ese profeta Isaías, que dice: Señor, yo soy un hombre de labios impuros que vive en un pueblo de labios impuros. Y entonces el Señor envía a su ángel que toma un ascua, un carbón encendido al rojo vivo. Pues yo quiero que ustedes comprendan que cuando uno celebra la Eucaristía, uno está ante la palabra viva de Dios, carbón encendido, que toca nuestros labios, que nos purifica también, así como el episodio de Ezequiel, que nos invita a comer el rollo. Pues, oye, tú y yo que participamos de la Eucaristía, no solamente escuchamos la palabra, sino que comemos la palabra, porque Jesucristo es la palabra hecha carne, el pan vivo bajado del cielo, que se nos entrega a nosotros ahí en el altar. Y yo lo consumo. Es decir, yo me como el rollo. No solamente la escucho, sino que como la palabra. La Sagrada Escritura, en su gran profundidad, tiene mayor claridad, abre nuevos horizontes para nosotros en la perspectiva del Nuevo Testamento. La mujer hemorroísa que sufría de constantes hemorragias, ella
estaba convencida que sería curada con tan solo tocar el borde del manto de Jesús. Y resulta que nosotros cuando vamos a la Eucaristía nos estamos encontrando con el mismo Jesús. Escuchamos al mismo Jesús que nos habla. Y no solamente lo escuchamos, no vamos a tocar solamente el vestido, sino que vamos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Oye, si solo tocarlo sanó a la mujer hemorroísa, ¿qué hará el cuerpo y la sangre de Jesús en mí, en ti, en cada uno de nosotros? Por eso al principio decía, tenemos que rescatar la Eucaristía de la costumbre. Nosotros simplemente no podemos acostumbrarnos. Tenemos que aprender a descubrir a la grandeza de Dios que está frente a nosotros y que así como curó a esta mujer tan solo con tocar el borde del manto, pues me va a sanar a mí plenamente porque yo lo voy a comer a él. Voy a comer su cuerpo y voy a beber su sangre. Entonces, es el mismo Jesús que la sanó a ella, dejándose tocar los vestidos. Ahora Cristo quiere que tú y yo lo consumamos. Pensemos en Zaqueo. Zaqueo es invitado por Jesús. Le dice Jesús, hoy voy a alojarme en tu casa. Y Jesús en cada Eucaristía viene a alojarse en la casa de un pecador. Todos los que celebramos la Eucaristía desde el principio, perdón, todos los que celebramos la Eucaristía, vamos a ser alojamiento de Jesús, habitación de Jesús, casa de Jesús, porque nosotros vamos a comer su cuerpo y su sangre. Somos los saqueos del siglo XXI. Y en el principio de la Eucaristía le pedimos a Él que nos perdonara. Es decir, que literalmente Jesús viene a alojarse en la casa de un pecador. Esos pecadores somos cada uno de nosotros. Miremos el episodio de la transfiguración. Jesús se vuelve a ser presente, se transfigura en cada Eucaristía. La hostia consagrada trae la presencia real de Cristo. El pan y el vino, sobre los cuales desciende el fuego del Espíritu Santo, son transfigurados y contienen la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los discípulos que acompañan a Jesús? Pues todos los que celebramos, los que estamos ahí. Somos cada uno de nosotros. Y estas palabras adquieren un significado siempre nuevo. Es el poder transformador de la palabra que viene a mi vida, que me toca, que me hace una criatura nueva. Por eso es importante que nosotros celebremos la Eucaristía completa, desde el principio, porque no habrá verdadera Eucaristía sin la liturgia de la palabra, porque la palabra abre mi oído, mi corazón, me dispone plenamente. Aquí ahora hay uno que es más que Jonás. Dice Jesucristo ante sus interlocutores, hay uno que es más que Salomón. Y es precisamente la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Jesús es más que Salomón, es más que los profetas. Jesús es el Hijo del Dios vivo. Jesús es el Dios verdadero que está ahí para nosotros. En el momento de la consagración, cuando nosotros adoramos, nos encontramos cara a cara con el Hijo de Dios vivo. Estamos contemplando su presencia. Él es quien se eleva.
Él es quien está en las manos del sacerdote y nosotros participamos de ese gran momento. El segundo momento de la Eucaristía es la consagración, la liturgia eucarística. Perdón, la liturgia eucarística. Tengámoslo en cuenta. Primer momento, liturgia de la palabra. Segundo momento, liturgia eucarística. En el centro de la liturgia eucarística se encuentra la consagración. Jesús tomó el pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Ese es el momento central de la liturgia eucarística. Dimensión eclesial y existencial. A mí me encanta cuando celebro la Eucaristía mirar directamente a las personas, como reviviendo ese momento de Jesús cuando parte el pan y se lo da a sus discípulos. A mí me gusta mucho ese momento porque me parece que estamos precisamente ante la presencia de Cristo que se entrega por nosotros y que nos habla a cada uno de nosotros. Por eso yo siempre los quiero invitar a que cuando desee el momento de la consagración estamos de rodillas, miremos al altar, miremos a Cristo que se ofrece por nosotros, que nos mira a nosotros y nos está diciendo: tomad y comed. Este es mi cuerpo que se entrega precisamente para que tú tengas dignidad, para que tú tengas vida. Un cuerpo que es tu medicina. Este cuerpo que es la presencia del médico divino que viene a ti para devolverte la salud. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esa dimensión de la consagración como un cara a cara con el amado, una experiencia de contemplación, las miradas de los amantes que se encuentran, de los enamorados, que se llenan de admiración ante la presencia de aquel que se está entregando. Se entrega precisamente dando la vida por nosotros. ¿Y qué es lo que nos pide? Cuando uno mira los evangelios, descubre que el evangelio de Juan no nos habla de la institución de la Eucaristía, sino que nos habla de las consecuencias de la Eucaristía, el lavatorio de los pies. Hacer esto, lo mismo que yo he hecho, háganlo unos a otros. Es decir, que yo no puedo celebrar la Eucaristía sin vivir la consecuencia o los efectos de la celebración de la Eucaristía. Es decir, que yo también estoy llamado a dar la vida, así como me lo ha enseñado Jesús. Y qué lindo que eso lo entiendan los esposos. Los esposos tienen que comprender que no es la esposa simplemente la que se entrega. La esposa tiene que comprender que no es el esposo que se entrega, sino que imitando a Cristo, los dos se entregan a sí mismos, se hacen donación total. Entrega Cristo su vida y nos invita a nosotros a entregar la vida por los otros. Por eso siempre les digo a los padres de familia, a los esposos, cada mañana que ustedes se despiertan, ustedes deberían pronunciar las palabras de Jesús. Cada día es una Eucaristía. Decía un sacerdote de la espiritualidad francesa que nosotros, cuando celebramos la Eucaristía en la mañana, debemos recordar precisamente que Jesucristo es la víctima y
nosotros que lo ofrecemos al Padre somos los sacerdotes. Pero después de que yo salgo de la misa, yo soy la víctima y Jesús es el sacerdote. ¿Cómo así? Como lo escuchan. ¿Qué significa eso? Que cuando yo salgo de la iglesia, voy y le digo a mi esposa, a mi esposo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se entrega por ti porque te amo. A mis hijos, esta es mi carne, esta es mi sangre que se entrega por ti porque los amo. En el trabajo y en nuestra relación cotidiana con las personas, nuestra vida se transforma en Eucaristía. Participamos del amor que se nos ha entregado y nosotros lo imitamos entregando amor, entregándonos por los demás. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay dos presencias del cuerpo de Cristo en la celebración eucarística. El cuerpo real de Cristo que salió de las entrañas virginales de la Santísima Virgen María. Es el cuerpo que se ofrece en el madero de la cruz, que se entrega en cada Eucaristía a cada uno de nosotros. Y está el cuerpo místico. ¿Cuál es el cuerpo místico? Los bautizados, nosotros los que participamos, y Cristo la cabeza. Entonces, por lo tanto, la consagración tiene que ser también una consagración que yo hago de mi propia vida. Así como Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, yo también digo, Señor, acá está mi cuerpo y acá está mi sangre. Que consagrados también por el fuego del Espíritu, pueda ser alimento para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos, para mis compañeros de trabajo, para mis vecinos, para todos los que me voy a encontrar en cada jornada de la iglesia, de la vida, perdón. ¿Qué es lo que pasa en la Eucaristía? ¿Cómo poder comprender esta entrega que hace Jesús de sí mismo y que a la vez es la entrega de todos nosotros? Es bien interesante porque a nosotros como sacerdotes nos pasa algo curioso y es que cuando nos celebran el Día del Buen Pastor o los cumpleaños, fiestas especiales, casi siempre hay un líder en la comunidad que le quiere expresar a uno un cariño y un afecto especial, pero compran un detalle, hacen una tarjeta y se lo hacen firmar a todos los servidores. Cuando uno va a la celebración que le tienen preparada, pues uno recibe un regalo indistinto, es decir, como si fuera de todos, pero realmente hay un líder que lo organizó, ¿sí? De la misma manera que una persona que ama a su jefe y toma la iniciativa de comprar el regalo y de hacer firmar la tarjeta por todos sus compañeros, cuando el jefe recibe el regalo, lo recibe como si fuera el regalo de todos sus trabajadores, pero realmente la iniciativa la tomó uno solo de sus trabajadores, pero quiso que fuera el regalo de todos. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús, que ama profundamente al Padre Celestial, se ofrece como regalo a Él, pero lo hace precisamente invitándonos a cada uno de nosotros a poner la firma en el regalo de su propia entrega. Esa firma se encuentra en la celebración eucarística, en la gota de agua que uno coloca en el vino cuando prepara las ofrendas. La gota de agua expresa la humanidad. Ahí está la firma de cada uno de nosotros, nuestra realidad humana. Nos unimos a Cristo. Es el regalo de Cristo, es su cuerpo que se ha entregado, su sangre que se ha derramado.
pero Cristo hace que nosotros lo firmemos todos. Y esa firma está precisamente en la gota de agua que coloca uno en el cáliz. Entonces, no solamente es el sacrificio de Cristo, sino que es el sacrificio de todos. El sacrificio mío y vuestro, dice el sacerdote en la celebración de la misa. A pesar de que solamente Cristo es el que ha entregado su vida. Cristo es el que está ahí crucificado, ¿verdad? Pero nos ha querido unir a todos nosotros en ese sacrificio. Y ese precio pagado por Cristo, en el cual nos incluye a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, siempre que celebramos la Eucaristía, nosotros mismos nos estamos ofreciendo al Padre en el único sacrificio agradable al Padre, que es su Hijo amado Jesucristo. Pero Jesucristo se presenta como el don total de toda la humanidad. Así que no podemos olvidar ese momento especial. Es importante que nosotros entendamos que también nuestra firma está en el amén que hacemos después de que se hace ese momento especial de la plegaria eucarística, la parte final. Cuando uno dice por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Y todo el pueblo dice amén. Es decir, como si yo dijera, me uno a todo lo que se ha dicho. Me uno a todo lo que se ha hecho hasta ahora. La Eucaristía es la que hace a la Iglesia, haciendo de la Iglesia una Eucaristía. Es decir, ¿cuándo sabes tú que participaste realmente de la Eucaristía? Cuando tú te vuelves Eucaristía para los demás. La Eucaristía se convierte en una fuente de santidad. ¿Sí? Es el lugar donde se da la verdadera apropiación indebida. ¿Qué es la apropiación indebida? Pues tomar algo que no es mío. Eso es castigado a nivel civil, claro. Yo no puedo tomar la propiedad de alguien que está por ahí o dejó descuidado un anillo o un dinero. Sería una apropiación indebida. Pero en la participación en la Eucaristía yo estoy autorizado por Dios mismo. Dios quiere que yo me apropie de la santidad del Hijo. Y quiere que yo lo haga precisamente comulgando dignamente el cuerpo y la sangre de Jesús. Es la santidad de Él, pero yo me puedo apropiar al participar dignamente de la celebración. Entonces la Eucaristía se vuelve en fuente de santidad para mi existencia. Hay un momento anterior a la consagración que es el momento del ofertorio, el momento en que se trae el pan y el vino, pero también se ofrece el fruto de nuestro trabajo, ¿no? La gente hace una ofrenda. Este es mi cuerpo, cuando se pronuncian las palabras de Jesús, donde nos da la vida real desde el mismo momento en que fue engendrado, desde el mismo momento en que estuvo en el seno materno, desde el mismo momento en que fue recibido, dado a luz, fue amamantado, toda la enseñanza que le dio Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, San José, todo lo que aprendió Jesús, el carpintero de Belén, todo su ministerio público cuando nos reveló el misterio del corazón enamorado del Padre, su cuerpo en la cruz, cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, está hablando de toda su historia, de toda su vida, sus penas, sus trabajos, sus angustias, sus grandes victorias, su agonía, todo, hasta su entrega en la cruz. Y cuando Jesús dice, esta es mi sangre que se derrama por vosotros, está entregando hasta su misma muerte. Es decir, que la Eucaristía nos une a Jesús y por tanto nos invita a entregar nuestro cuerpo, que no es otro
que nuestro tiempo, nuestras capacidades físicas, intelectuales, nuestras habilidades, la, cor la cordialidad, la sonrisa, la amabilidad. Recuerden que la sonrisa es una acogida a la persona que está a mi lado, una entrega al otro. Y la sangre no es solamente la muerte final, el martirio. La sangre implica la vida cotidiana, anticipa la muerte, es decir, las mortificaciones que yo hago por amor, las enfermedades que vivo, los fracasos, todas las partes a las que uno le puede llamar negativas de su propia vida. Todo esto, gracias a la Eucaristía, se vuelve derramamiento de mi sangre, ofertorio, entrega de mí mismo, Eucaristía cotidiana. ¿Sí? Cuando el sacerdote pronuncia las palabras, cada uno de ustedes puede pronunciar en el interior del corazón lo mismo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Una entrega total. Yo quiero, Señor, que me hagas Eucaristía en cada una de las realidades que vivo a diario. Es importante que nosotros entendamos, porque el tiempo se nos va agotando, que también estamos llamados a entregar nuestra verdad. Mira, cuando tú haces el ofertorio, cuando se pasa el cesto para las ofrendas, dice el poeta Claudel, no tienes más que una mísera lata para entregar, un pedazo de metal para ofrecer. ¿Acaso no hay alguien aquí que sufra? ¿No hay alguien que esté enfermo? No hay alguien que haya sufrido una traición? ¿No hay alguien que esté pasando por un dolor? ¿No hay alguien que esté pasando por una quiebra económica? ¿No hay alguien que esté sufriendo el desamor? ¿No hay alguien que se haya visto traicionado por un amigo? Y el poeta Claudel dice, no desperdicies tu vida, entrégala al Señor. Entrégale tu dolor para que ese dolor se transforme en una consagración y consagrado se convierta en pan de vida para todo lo que tú, para todos los que te rodean, para los que viven junto a ti. Eso me parece muy bello. Nosotros tendremos que aprender esta dimensión extraordinaria. Y por último viene algo que no podemos perder de vista y es el rito de la comunión. El rito de la comunión que nos permite precisamente recibir al mismo Jesús. El ateo Feuerbach dice, el hombre es lo que come, queriendo decir que en el hombre no existe una diferencia cualitativa entre la materia y el espíritu, sino que todo en él se reduce al componente orgánico y material. Pero aunque Feuerbach era ateo, estaba precisamente dando la fórmula del misterio eucarístico ahí. Gracias precisamente a la Eucaristía, el cristiano realmente es lo que come. Y hace mucho tiempo San León Magno ya lo decía, nuestra participación en el cuerpo y la sangre de Cristo no tiene otro objetivo que convertirnos en aquello que comemos. Es decir, que si tú pasas a comulgar, te haces uno con Cristo. Cuando se le da la bendición a los esposos, a partir de este momento ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Precisamente esa comunión se da en la experiencia de pasar a recibir a Jesús. Jesús se une a nosotros. Nosotros nos unimos a Cristo.
pero es Cristo quien nos transforma en lo que Él es: caridad, misericordia, compasión, comprensión, solidaridad, generosidad, entrega total de sí mismo. Tenemos que convertirnos en aquello que comemos, y lo que comemos es a Jesús mismo. Entonces, no lo olvidemos, por favor. Si tú comulgas a Cristo, si tú recibes su cuerpo, si tú recibes su sangre, estás llamado a dar a Cristo, a que Cristo se haga presente en tus palabras, a que Cristo se haga presente en tu servicio, a que Cristo se haga presente en el perdón. Deja de guardar resentimientos. Jesús ha vencido todo odio. Y si yo me alimento de Él, pues esa sangre de Cristo, ese cuerpo de Cristo, se han adherido a mi carne y a mi sangre. Por lo tanto, no hay nada en mi vida que no le pertenezca a Cristo. Nadie puede decir, Jesús no sabe lo que significa ser una mujer, porque Él nunca ha sido mujer, ha sido un hombre. De ninguna manera, porque en la comunión Cristo ha asumido la totalidad de lo que tú eres. Cristo no significa lo que es ser un hombre casado, porque Él no estuvo casado de ninguna manera. Tú que estás casado y llegas a comunicar a Cristo, pues Cristo conoce y asume todo lo que tú eres como hombre casado, como mujer casada. Cristo no sabe lo que es ser un anciano porque Cristo murió a los 33 años. No, cuando el anciano pasa a comulgar, Jesús ha asumido su ancianidad, todo lo que es Él. Entonces, no podemos decir, Cristo no sabe lo que significa perder un hijo, porque Jesús está ahí en el dolor de la persona que perdió a ese hijo, en todas las experiencias humanas. Es así como la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo se vuelven las experiencias del mismo Jesús. Los dolores por los que yo estoy pasando son los dolores de Cristo. Jesús los asume en su totalidad, de manera real. Entonces, nuestra vida real como cristianos le pertenece a nuestro esposo, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Quiero que comprendan que gracias a la Eucaristía nuestra humanidad se vuelve una humanidad añadida a la de Cristo. Ya no estoy solo, mi humanidad está unida a la humanidad de Cristo. ¿Sí? Y eso, por favor, entendamos. El Señor está presente entre nosotros siempre, 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 siempre. No lo olvidemos. Está presente cada vez que lo comulgamos, cada vez que lo recibimos. Entonces, nuestra gran diferencia en relación a las otras religiones, precisamente, es que las religiones se presentan diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, mientras que la experiencia que tenemos como cristianos lo que nos está diciendo es qué es lo que ha hecho Dios por nosotros. De tal manera que cuando recibimos la Eucaristía, recibimos la fe, la humildad, la obediencia, la pureza, la santidad, la mansedumbre, todo lo que es Cristo. ¿Sí? No te está diciendo lo que tú tienes que hacer, sino que te está diciendo lo que Él ha hecho por ti. Y precisamente enamorándonos de Él, recibiéndolo a Él, le correspondemos a Él, haciendo lo que Él nos ha enseñado a hacer con su propia entrega. El cristianismo se convierte en una experiencia de reciprocidad en el amor, donde Dios no nos salva por haber hecho algo, sino que nosotros hacemos algo porque Dios lo ha hecho todo por nosotros.
porque Dios nos ha salvado. Entonces, tenemos que entenderlo. La experiencia de la celebración eucarística es la experiencia de la unión esponsal con Cristo, el amado, que se entrega por su esposa amada. Entonces, yo necesito que ese Cristo total se adentre en mí y pueda vivir en mí. Cuando recibimos el cuerpo de Cristo decimos amén. Este amén es la responsabilidad que yo asumo también con las personas que viven junto a mí. Yo estoy diciendo, Señor, te recibo a ti que te entregas por mí, para que tú también en mí me enseñes a entregarme por los que están en casa, por los que tú me das. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.